Hola Joaquín de Hola. del Campo, ¿cómo estás, Mar? Muy buena, muy bien. Estáis inmersos en un proyecto que se financia con fondos FEDER, que entre otras muchas cosas lo que busca es la desinfección de terreno cultivable mediante técnicas de biosolarización. ¿En qué consiste? Sí, estos ensayos se engloban en un proyecto FEDER de manejo de plagas y enfermedades del suelo y sobre todo de plagas emergentes que puedan surgir en la región de Murcia. Y este ensayo en concreto que tenemos en la finca de Torreblanca es de biosolarización. ¿Qué es la biosolarización? Es una técnica que lo que hace es intentar desinfectar el suelo utilizando dos cosas principalmente, que es materia orgánica y radiación solar. Entonces, es lo más ecológicamente posible que se puede hacer. Sí, es una técnica que no ha implicado ningún producto químico. Lo que ocurre, en lo que se basa, es que cuando la materia orgánica fermenta, se riega y se produce la fermentación de la materia orgánica, se emiten una serie de gases, como puede ser el amoníaco, el ácido nitroso, similar al que se produce en otros productos químicos que sí que se utilizaban para desinfectar, y eso actúa contra los patógenos que hay en el suelo. Entonces, básicamente es tratar de recuperar ese suelo que ha estado cultivado durante muchos años con estiércol. Sí, es una técnica de desinfección de suelo, entonces, pero no solamente actúa, tiene varias funciones, no solamente actúa contra los patógenos, sino que también tiene una función de mejora de la textura y la estructura. Mar, este es el invernadero en el que estáis haciendo este proyecto de biosolarización. ¿En qué cultivo? ¿Qué cultivo tenemos aquí o qué se va a poner? Pues en este caso esto es un invernadero de pimiento. En el campo de Cartagena habrá unas 1.300 hectáreas de pimiento. Aquí se pondrá pimiento por el mes de diciembre y el cultivo se dejará pues hasta el mes de nosotros junio o julio. ¿Para qué se desinfecta? Pues principalmente los invernaderos de pimiento tienen dos problemas muy importantes, fitopatológicos, y un tercero que no es fitopatológico, que no se le da la importancia que a lo mejor tiene. Los dos problemas fitopatológicos principales son un hongo, Phytophthora, hay dos especies de este hongo distribuidas por el campo, y un nematodo. El hongo Estamos lo que hablando hace, de plagas. Sí, son enfermedades de suelo. Son dos patógenos que provocan, uno produce la seca del pimiento, que es una enfermedad que penetra por las raíces, va ascendiendo por la planta y produce que la planta termine muriendo. Y el hongo está en el suelo y se diseminaba en el agua de riego, en el agua de las lluvias, en todas las formas. El segundo patógeno es un nematodo que también está en el suelo y lo que hace es también penetrar a las raíces y hace que la planta produzca menos, haya amarilleos, el crecimiento sea menor. Y luego hay un tercer problema muy importante en el campo de Cartagena y sobre todo esta zona que es de monocultivo. Estos invernaderos a lo mejor tienen más de 20 años de monocultivo de pimiento. Entonces es la fatiga del suelo. La fatiga del suelo es un fenómeno que se produce cuando cultivas al segundo, incluso al segundo o tercer año de cultivo, de poner el mismo uno encima de otro, que lo que hace es que se disminuye el crecimiento de las plantas es menor y hay una reducción de la producción. Porque pierde calidad el suelo. Porque se llama fatiga del suelo. El suelo está fatigado de tener el mismo cultivo. Y lo que se ha podido comprobar en ensayos con proyectos anteriores que hemos tenido es que la fatiga del suelo es específica para el pimiento. O sea que si pusieras otro cultivo que no fuera pimiento, este fenómeno no ocurriría. Entonces lo que se intenta paliar con la biosolarización es eso, combatir los dos patógenos del suelo principales y aparte pues mejorar la textura y la estructura, que es lo que hace la biosolarización. Pues la biosolarización, la forma de realizarla es, una vez que ha terminado el cultivo, cuando se va a hacer la biosolarización, se entierra la materia orgánica, la que vayas a utilizar. En este caso, en este invernadero, estamos probando 3 enmiendas diferentes. Una que es a base de girasol, son pellets de girasol, una enmienda a base de trigo, estiércol fresco de oveja y luego las partes que veis que no tiene plástico es el testigo, que es con lo que luego comparas. Luego se compara. Esa técnica. Exactamente, lo que tienes para hacer la comparación. Entonces, entierras la materia orgánica, la que hayas elegido, a continuación extienden las mangueras de riego. Hay gente que riega con gotero, como se ve aquí, pero hay gente que también riega, se puede regar por aspersión, hay invernaderos que tienen la aspersión preparada.
Se riega, bueno, antes se pone el plástico, que es muy importante para hacer que la retención de los gases sea los gases queden retenidos de la forma mejor posible, o sea, que no se escapen por ninguna de las zonas que hay de solape. ¿Cómo medís la eficacia de este ensayo? Pues para medir la eficacia desinfectante lo que hacemos es, principalmente 3 cosas. Enterramos unas sondas, las sondas lo que contienen es tierra estéril a la cual se le ha inoculado el hongo, se le ha inoculado Phytophthora. Entonces eso va metido en unas mallas que se van enterrando a 15 y a 30 centímetros, que es la profundidad a la que debe llegar la desinfección. Entonces esas mallas se dejan el periodo de desinfección y a las 6 semanas se sacan, se llevan al laboratorio, se ponen en macetas y se le colocan plantas de pimiento. Entonces, si el pimiento muere, es que la biosolarización no ha sido efectiva, y si las plantas siguen vivas, es que ha sido efectiva. ¿Qué miden estas sondas? Aparte de esas sondas, esas sondas lo que mide es la viabilidad del hongo, qué parte del hongo queda viva, si se ha muerto o no se ha muerto, si se muere el hongo o no se muere, si queda vivo o no queda vivo. Y luego lo otro que medimos, como en este proceso es muy importante tanto la temperatura es fundamental, y luego también el oxígeno. Lo que buscamos son enmiendas que bajen el oxígeno durante un periodo de tiempo elevado, de forma que los patógenos no puedan respirar y por lo tanto mueran. Entonces tenemos unas sondas que miden temperatura, que son estas, en los distintos tratamientos, con lo cual podemos ver qué temperaturas hay en cada uno y cuál es más efectiva. Y también tenemos sondas de oxígeno, que lo que miden es el oxígeno a lo largo del tiempo, con lo cual luego venimos y sabemos cuántas horas ha estado el oxígeno por debajo de 0, que es lo que suele ocurrir, comparándolo siempre con un testigo. Esta técnica la llevamos trabajando desde el año 97-98. Lo que pasa es que nosotros hay enmiendas que son muy efectivas para las épocas de agosto. Lo que intentamos ahora es buscar enmiendas que sean efectivas en épocas mucho más tardías, como puede ser septiembre y octubre. Porque, como te he dicho antes, el cultivo cada vez se va alargando más. Entonces, antes los invernaderos quedaban libres para poder realizar la biosolarización en el mes de agosto. Ahora no, ahora se van a épocas mucho más tardías, se van a la época de septiembre, época de octubre. Entonces, lo que intentamos ahora es encontrar enmiendas que ya no tanto por temperatura, pero a lo mejor sí por bajada de oxígeno, sean efectivas en épocas que no hace tanto calor.